Entonces estamos hablando sobre que Jesucristo es la carne, ¿verdad? Es la vida, lo que Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de Satanás nos dice: Él solo es el ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, queremos vida, tenemos que ir a Jesucristo, que está vivo en la Eucaristía. Lo rechazamos, hacemos nuestra vida y lo hacemos a un lado, caminamos, ¿verdad? Nos tropezamos, vamos a las consecuencias, que es la muerte aquí en esta vida. No necesitamos morir, no necesitamos estar en una caja para poder estar muertos. Podemos estar muertos aquí en esta tierra, porque dice Jesús que si comemos y bebemos su carne y su sangre, tenemos vida eterna aquí en la tierra. Entonces aquí comienza el cielo, aquí podemos comenzar a vivir plenamente, pero también aquí podemos tener el infierno. Aquí comienza el infierno y proseguirá, ¿verdad? Después, cuando ahora sí se acabe la vida de nuestro cuerpo, y entonces empieza la vida eterna o la muerte eterna. Pero estamos aquí para que todos conozcan lo que es la vida eterna con Jesucristo. San Agustín, un gran santo que tenemos en la iglesia, un hombre ejemplar, él nos habla y nos dice: en esta carne el Señor Jesucristo caminó aquí, y en esta misma carne, tomando la Eucaristía, lo decía, nos ha dado de comer para la salvación. Y nadie come esa carne sin antes haberla adorado. Nosotros no pecamos adorándola, sino más bien pecamos si no la adoramos. ¿Por qué estamos citando a San Agustín? Porque Jesucristo está vivo en la Eucaristía, pero no es suficiente irlo a recibir en la Eucaristía. Tenemos que adorarlo, tenemos que prepararnos antes para poderlo recibir, porque es tan grande el milagro de su presencia que Jesús desea que regresemos después, entre semana, a tener un rato de intimidad con Él en la Eucaristía, adorándolo en el sagrario o adorándolo en el Santísimo Sacramento, que está expuesto en todas las capillas de adoración que tenemos en Orizaba y en varias ciudades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay ciertas personas que nos dicen: ¿para qué te sirve estar ahí? ¿Qué ganas con estar ahí? Estás perdiendo el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos ganando la vida eterna, porque dice: tenemos que adorarla, tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Para qué? Para llenarnos de Dios, para que su imagen se refleje en nosotros y nosotros aspiremos a las cosas de Dios, aspiremos a su corazón. Por eso es tan importante la adoración al Santísimo Sacramento, que es, ¿qué se diferencia? Porque luego nos dicen también, lo más importante es la Santa Eucaristía, definitivo. No hay mayor cosa más grande, acto más grande del amor de Dios, que es la entrega del Padre, del Hijo en el altar. Pero ¿qué es la adoración al Santísimo Sacramento? Nos dice el Papa Pío X. Él nos dice que es la obra más sublime de todas las obras, inclusive que la apostólica. ¿Obra de quién? Del hombre, para Dios. La adoración al Santísimo Sacramento, a la hostia consagrada, que está expuesta en una custodia, es la obra más sublime que el hombre puede hacer en respuesta a la entrega que el Padre está haciendo de su Hijo en la tierra en cada Santa Misa. Entonces, por eso es el acto por naturaleza más lindo y más grande que puede hacer el hombre. Ahora, San Juan Pablo II nos dice que el milagro tan grande que es la resurrección de Jesucristo, la entrega de Jesucristo en el altar, esa gloria, porque tenemos a un Jesús resucitado, esa gloria de su resurrección que estamos siendo testigos todos en la Santa Misa, esa gloria se prolonga cuando está expuesto
en una capilla de adoración perpetua, abierta las 24 horas del día. Y esa gloria constante está irradiando vida, amor a toda la tierra cuando está expuesto en el Santísimo Sacramento, en la custodia. Por eso es tan grande tener capillas de adoración abiertas las 24 horas del día, para que cualquier persona en cualquier momento del día o de la noche o de la madrugada pueda pasar tiempo con Él. ¿Y para qué? Pues para ir al cielo, para vivir la vida eterna aquí en la tierra y prepararnos, ¿verdad?, para ir al cielo. Entonces, Santo Tomás de Aquino, otro hombre maravilloso, enamoradísimo de Jesús en la Eucaristía y de nuestra Madre Santísima, y dice él: Jesús, a quien adoro, contemplo bajo un velo. ¿Cuándo se cumplirá lo que tanto anhelo? Que yo algún día, en el más allá, cara a cara te vea y sea feliz por toda la eternidad. Amén. ¿Qué dice él? Bueno, pues él era un hombre enamorado, un hombre que vivía por la Eucaristía. Todos sus escritos los hacía por ese amor que salía. Pero ¿en dónde recibía todo ese amor? Pues porque el tiempo que pasaba delante de él, frente a él. Y entonces eso que él recibía lo plasmaba en sus escritos. Entonces él decía que solo había un velo que nos separaba de él, y es el velo de la visibilidad. Porque eso es lo único. Él está en la hostia consagrada. Y entonces, cuando cerramos los ojos, ¿verdad?, se abren los ojos espirituales y lo comenzamos a ver a Él. Entonces, no necesitamos verlo ahora sí que físicamente. Lo ve los ojos del corazón y eso es suficiente. Entonces, San Juan María Vianney, otro santo precioso, un sacerdote maravilloso que pasaba pues la mayor parte de la noche la pasaba adorando a Jesús en la hostia consagrada en el Santísimo Sacramento. Dormía 2 horas, se paraba a las 5 de la mañana, hacía la Santa Misa y luego muchas horas confesando. Él no tenía el don de la prédica. Él fue rechazado muchas veces del seminario porque no tenía mucha, facilidad para aprender, no retenía nada, todo reprobaba. Y sin embargo, había un sacerdote que lo veía y siempre decía: este va a ser un gran hombre, un hombre muy santo, por el amor que tiene al Santísimo Sacramento, a la hostia consagrada. El caso es que a él lo pusieron en una iglesia en lo más escondida, porque así no avergonzaba a nadie y estaba en ese rinconcito. Pues resulta que llegó a ser ese rinconcito conocidísimo por este hombre tan pequeñito, que lo único que hacía en la Santa Misa, en su homilía, dice que señalaba hacia donde estaba el sagrario y decía esto: si solo supieras cuánto te ama Jesús en el Santísimo Sacramento, serías la persona más feliz del mundo. Y después agregaba diciendo: Jesús está expresamente allí por ti. Y por eso él era feliz. Por eso él hacía de su sacerdocio algo tan grande. Por eso la gente acudía a él y nada más quería confesarse y quería pasar un rato, quería vivir la Santa Misa con él. Porque él solo hablaba de Jesús, no hablaba de nada más, de su presencia, de su real presencia que está en el Santísimo Sacramento. Su gran secreto, ¿cuál era? Pues que él pasaba largas horas cada día, cada noche, orando ante el Santísimo Sacramento, ante la hostia consagrada, y también pasaba muchas horas en el confesionario. Si hoy regresáramos a eso, si los sacerdotes volvieran a eso, la humanidad cambia, la humanidad vuelve al corazón de Dios. Y eso los laicos tenemos que hacerlo, entender en dónde está Jesús y acudir, no dejar más tiempo, porque el tiempo está pasando. Satanás está como león rugiente buscando a quien devora.
destruyendo familias, destruyendo gobiernos, destruyendo naciones, destruyendo con plagas, con epidemias, y nosotros no entendemos en dónde está nuestra solución, nuestro único remedio, nuestra única salvación. Es Jesús que está vivo en la Eucaristía. Por eso no podemos contaminarnos al recibirlo en la comunión. Él es el Señor de señores. Él es el que para todo tipo de epidemia. El que levantándolo, ¿verdad? Toda la naturaleza se conmueve y todo viene ante su presencia y se postra. Fíjense, esto sucedió y lo ha demostrado muchísimas veces. Hay muchos testimonios de cómo Jesús ha levantado y ha cambiado el orden de la naturaleza, de toda la historia, con solo poner a Jesús en alto en la Eucaristía. Esto sucedió en 1493 en Turín. Esta ciudad fue muy querida por San Juan Bosco, otro gran santo precioso, pero él fue después, San Juan Bosco. En este milagro eucarístico sucede en 1493, cuando estaban 4 ciudades de Italia en continua pelea, que era Turín, era Venecia, Florencia y no me acuerdo cuál otra. El caso es que se peleaban tanto y se les olvidaba, dejaban de poner atención en realmente la amenaza que tenían, que era Mohamed II, un rey musulmán que venía a destruir a Europa, a todos los países católicos. Entonces, mientras ellos se enfrentaban y se peleaban, estaban perdiendo la noción del enemigo central, que era Mohamed. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, ahorita lo vamos a ver después de esta pausa para entender a quién tenemos en la Eucaristía, de qué es capaz, qué puede hacer hoy con nosotros en estos tiempos tan necesitados de su misericordia. Muchas gracias y ahorita nos vemos. Hasta luego.